que ha puesto aquí, John Ismael, dice, ¿por qué motivo la tribu de Dan no aparece en los 144.000? Bien, no aparece ni la tribu de Dan ni otra de las tribus que se asocian en ese momento, y la Biblia nos enseña o se deduce que es por la idolatría que hubo en su momento contextualizado en la historia. Fue una tribu que de alguna manera levantó un becerro de oro y movió a la gente para que no descendiesen a Jerusalén a adorar, sino que motivó la idolatría. Y por ese pecado y por esas actitudes se deduce, no se dice explícitamente, pero sí se menciona implícitamente, se deduce que no aparece en ese contexto. Otra idea, otra hipótesis bíblica es que se puede entender por la lección pasada, estas lecciones pasadas que hemos explicado, que la nacionalidad o el origen sanguíneo del anticristo posiblemente descienda de la tribu de Dan, y también posiblemente esa sea otra de las causas. Pero hablamos con posibilidades, ya que la Biblia no lo afirma rotundamente. Adelante. Muy bien. Mira, si quieres ponemos ahora, por ejemplo, una de las que tenemos del WhatsApp para no... ¿Vale? Adelante. Hay una pregunta, empezamos con la primera que dice, ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Bien, hay que entender primero que el arrebatamiento no es una venida. No se puede hablar de una tercera venida o una venida intermedia. No se puede hablar de eso porque la Biblia no lo enseña así. Cuando hablamos de arrebatamiento, hablamos de promesa para la iglesia. Y es cuando Cristo viene a por su iglesia en la promesa que Él ya ha establecido de alguna manera y ha dejado estipulada en la Biblia, y luego ha desarrollado a grandes rasgos el apóstol Pablo. Y este arrebatamiento ocurre en las nubes. Cristo no hace acto de presencia en la tierra, posando su pie en la tierra, sino que lo hace desde las nubes, sin tocar la tierra para nada. Y la segunda venida literal, que es la segunda venida profetizada en todo el Antiguo Testamento, en relación para con Israel, para la inauguración del reino milenial, esa segunda venida viene Cristo con la iglesia al final de la tribulación, Apocalipsis 19, para establecer el reino milenial. Esa es la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. Muy bien, amén. Ezequías dice, en todas las dispensaciones hay salvación, ¿en el milenio también? Bien, primero, cuando hablamos de dispensaciones, es una herramienta de interpretación. Es algo que se usa para poder interpretar, para poder extraer verdades fundamentales que están en la Escritura. O sea, es una herramienta para interpretar la Biblia, pero no es inspirada por Dios. Por eso a veces las dispensaciones o el tema dispensacional a veces tiene sus fallas o sus contrapuntos que pueden de alguna manera contradecirse. Pero en relación a que la salvación la ha habido siempre, sí. En el milenio habrá salvación, necesariamente la gente que entre ya es salva. O sea, no se necesita salvación ya en el milenio, no se necesita predicar en el milenio, ya es un contexto de salvación, porque el que está reinando es Cristo, el reino prometido, y los que han entrado han pasado por dos filtros en los 75 días de transición que daremos la clase la semana que viene. Es decir, juicio de Israel, juicio de las naciones, y han pasado en actitud de salvados. Por lo tanto, no hay salvación que se ofrezca en el milenio, porque ya la gente que está en el milenio es salva. Amén, así es. Mira, tenemos una pregunta de Tomás, que la podemos ya relacionar, asociar con una que tenemos aquí apuntadas del WhatsApp, ¿vale? Que la del WhatsApp es, ¿qué son las bodas del Cordero y cuándo suceden? Pero Tomás pregunta, ¿quién son los invitados a las bodas? Entonces sería, ¿qué son las bodas del Cordero? ¿Cuándo suceden y quiénes son los invitados? Bien, cuando hablemos de ese tema, cuando estuvimos impartiendo la clase de ese evento en el cielo que envuelve a Cristo y a la Iglesia, hablábamos de las bodas del Cordero y especificaba la cena de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero representa esa unión filial entre Cristo y su Iglesia, como su esposa, y eso ocurre en el cielo, mientras que en la tierra está aconteciendo los eventos tribulacionarios. Pero después de que acontece la tribulación y acaba el evento en el cielo, está la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, los invitados a esa cena de las bodas del Cordero, que es la gran fiesta por antonomasia,
y está preparada para el milenio, los invitados es la nación, la casa de Israel, y todos aquellos que entren después del juicio de las naciones y el juicio de Israel para en la entrada al milenio. Esos son los invitados, los amigos, la familia del novio en la genética, es decir, la casa de Israel. Amén, gloria a Dios. Palillo de Andújar pregunta, ¿realmente los 144.000 predicarán durante la gran tribulación? La Biblia nos enseña en rasgos algunos claros y otros ocultos, pero la Biblia es clara que sí. Será el grupo misionero más grande que ha habido en todos los tiempos y en ese caso en la tribulación. Los 144.000 son los que de alguna manera predican o exponen el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación. En base a ese mensaje, multitudes de gentes, multitudes en la tribulación se salvan en base a ese mensaje. Aún más, las naciones, como estuvimos hablando la semana pasada, las naciones que no estén dentro del compendio del grupo del occidente, del anticristo, presentarán su plataforma, su país, su nación, para que desde ahí se pueda predicar el evangelio o evangelizar de alguna manera para que reciban la sangre de Cristo en salvación, el mensaje de la cruz en Cristo. Amén, gloria a Dios. A ver, vamos con una pregunta interesante de aquí del WhatsApp, ¿vale? Para ir alternando un poquito Israel, que dice, ¿qué ocurrirá con los creyentes después del arrebatamiento? Claro, yo aquí creyentes no sé en qué calidad, en que creo en Dios o en que hago la voluntad de Dios. ¿En qué voluntad está haciendo la pregunta? No sé si me estoy explicando bien. Sí. ¿Qué pregunta es? Es la número 2, que dice, ¿qué ocurrirá con los creyentes después del arrebatamiento? Bueno, cuando hablamos de qué ocurrirá con los creyentes después del arrebatamiento, hay que entender que después del arrebatamiento, los que son creyentes, entiendo por la pregunta, cuando se formuló, entiendo por la pregunta que son los que son arrebatados. Los que son salvados, eso es. Entonces, ¿qué va a acontecer? Pues evidentemente los acontecimientos que hay en el cielo. Primero, la iglesia es presentada en su gloria. Segundo, tribunal de Cristo, que es el tribunal de las recompensas, que no es para condenación, sino para recompensa. Ya son salvos los que están en el cielo. Y tercero, las bodas del Cordero. Es decir, los que son arrebatados, los creyentes que son arrebatados después del arrebatamiento, incluyen en esos eventos que envuelven a Cristo y a la iglesia en la esfera del cielo. Amén. Ya que has mencionado el tribunal de Cristo, hay una pregunta de WhatsApp que dice, ¿qué es el tribunal de Cristo y qué se juzga allí? Ya que lo has mencionado, pues responde esa pregunta. Perfecto, Marcos. Pues el tribunal de Cristo es el juicio de los creyentes que son arrebatados para evaluar las obras que se hacen o la intención que se hace de las obras en esta tierra. Lo que hagas en el cuerpo, sea bueno o sea malo, decía el texto cuando lo estuvimos analizando. Y evidentemente no es un juicio de carácter condenativo, no se va a condenar a nadie que ya esté en el cielo. Es simplemente para evaluar la fidelidad del creyente y recompensar conforme a esa acción. Es decir, recompensar o pérdida de esa recompensa, porque la intención que se ha escondido en la obra que se ha hecho mientras estemos en la tierra no ha sido buena, ha sido una intención quizás egoísta en lo personal y no ha sido para darle la gloria al Señor. Por lo tanto, es un juicio de carácter recompensativo para evaluar la fidelidad o la pérdida de recompensa. Muy bien, gloria a Dios. Johnny Ismael pregunta, ¿quiénes son los 24 ancianos dado que tienen coronas? Apocalipsis 5:8. Bien, los 24 ancianos, hay dos hipótesis o de alguna manera, dos interpretaciones, aunque una se ajusta más por terminología, por análisis gramatical, por simbolismos y por asociación. Se asocia más, una tiene más peso, para mí, a mi modo de entender, tiene más peso, se acerca más a la Biblia que otra. Los 24 ancianos, a mi modo de verlo en la Escritura, representan la iglesia recompensada. Muchos dicen, es que los 24 ancianos son 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, y mencionan 24. Pero es que 24 era el orden sacerdotal, el orden de los cantores también, y representa el ministerio sacerdotal de la iglesia.
Por lo tanto, los 24 ancianos representan a la iglesia redimida y a la iglesia recompensada. ¿Por qué? Porque se mencionan corona, y esa palabra corona es la palabra griega estéfanos, que es la corona del vencedor que ha corrido una carrera y ha sido recompensada con la corona de laureles. Por lo tanto, son coronas en ese ámbito, no coronas reales de realeza para ejercer autoridad, sino que son coronas de recompensa. Y el número 24 representa el orden sacerdotal que se incluye en el reino de sacerdotes que representa la iglesia. Por lo tanto, los 24 ancianos representan a los creyentes arrebatados, recompensados en la esfera del cielo. Gloria a Dios. Daniel Isusi pregunta, ¿quién bajó al Edén si Jesús estaba en el sepulcro? Pregunto. ¿Quién bajó? No entiendo la pregunta, Marcos. ¿Cómo que la estoy leyendo totalmente como está expuesta? ¿Quién bajó al Edén si Jesús estaba en el sepulcro? Si no la entendemos, Daniel y Susi, exponla de otra manera mejor para que pueda entender al hermano, ¿vale? Eso es, expon, porque eso de quién bajó al Edén no lo entiendo. O a lo mejor quieres decir al Hades. A lo mejor quiere decir Hades y no Edén, pero bueno, que lo explique. Pues puede ser, puede ser. Que la formule otra vez, perdóname. La formule otra vez, Daniel y Susi, si nos estás escuchando. Amén. Pasamos a la siguiente. Israel dice, saludos. ¿Tiene acceso Satanás actualmente al cielo según el relato de Job y Apocalipsis 12:10? No tiene acceso al cielo. Ahora explico, ahora doy la explicación, el porqué. Bien, primero hay que entender que el libro de Job es un libro poético, es un libro sapiencial. Por lo tanto, la forma en la que está escrita difiere de un libro histórico-gramatical. Es literatura de otro tipo. Por lo tanto, juega un lenguaje diferente. Luego hay que entender los símiles, las comparaciones, las limitaciones y lo que la Biblia permite desarrollar. Ejemplo, Satanás tiene acceso al cielo atmosférico, que es su lugar de control, que es donde Apocalipsis dice que es echado fuera del cielo atmosférico, no del tercer cielo, en la presencia inmediata de Dios Padre. Cuando Dios justificó, o mejor dicho, cuando Dios sentenció a Satanás y lo expulsó del lugar de operación al que él estaba cuando era el querubín protector, él ya no tiene acceso más a ese lugar de santidad. Ahora, él tiene acceso a su lugar de control, este cielo atmosférico que es su gobierno o su lugar de control en sus asuntos diabólicos. Ahora, atención, el lenguaje está escrito para poder entender el libro en la forma sapiencial o en la gramática a como está, que es un libro poético. Entonces es hermoso en esa forma de escritura, que no hay un parecido en ningún otro libro. Ahora bien, Satanás se presenta ante Dios, cierto, pero desde su propio lugar de autoridad, desde su lugar, desde el cielo atmosférico donde él rige. Segundo, Dios tiene un atributo que es que su inmensidad lo llena todo. No necesariamente se tiene que presentar físicamente en un lugar geográfico delante de la mismísima presencia de Dios para rendirle cuentas. ¿Por qué? Porque el Señor lo sabe todo, lo escucha todo y hace acto de lugar en todo lugar. Por lo tanto, Satanás sube desde su propio lugar a rendirle cuentas. No necesariamente entra al tercer cielo. Es exactamente lo mismo que hacemos hoy nosotros. Hoy nosotros, cuando oramos, entramos a la presencia inmediata de Dios Padre y Él está presente y entramos ante su trono, pero no estamos en el tercer cielo. No lo necesitamos porque Dios lo llena todo, es omnipresente, pero nos conectamos desde nuestro lugar para rendirle cuentas al Señor. Amén. Por eso Él no tiene acceso, lo hace desde su lugar, solo que el libro de Job está escrito de una manera que hay que entender su forma y su composición. Amén, gloria al Señor. Vamos a hacer un par de preguntas o tres que van un poco relacionadas de las que tenemos de WhatsApp, ¿vale? ¿Qué es la tribulación y cuánto durará? La tribulación estuvimos hablando que es la última semana de las 70 de Daniel, profetizadas en Daniel 9:24. Hablamos de un periodo de 7 años. Son 70 semanas, 490 años, donde 69 semanas se han cumplido y quedan 7 años por cumplirse. Ese periodo de 7 años es conocido como la tribulación. La tribulación se puede dividir en dos grandes partes.
los primeros 3 años y medio donde hay acontecimientos y hay una paz dentro del compendio del anticristo en el grupo del occidente, y está la segunda parte de la tribulación donde esa paz se rompe y donde de alguna manera el anticristo se quita la careta y empieza a actuar bélicamente de una manera diferente. Y es un tiempo de juicio para el mundo incrédulo y la preparación para la restauración de Israel. Eso es la tribulación. Muy bien. Y bueno, ¿y por qué nosotros, que somos pretribulacionistas, por qué la Iglesia, según nosotros, no pasamos por la tribulación? Primero, porque la tribulación, como expliquemos en la primera lección, es un tiempo de juicio para el mundo y de purificación para Israel. No para la Iglesia ya ha sido redimida en Cristo. Textos como Primera de Tesalonicenses 1:10 o Apocalipsis 3:10 nos indican que la Iglesia es guardada de la hora de la prueba, pero no guardada en la tierra, sino en Cristo, y que la Iglesia no ha sido puesta para ira. El programa en el que hablemos esto fue muy extenso y dimos muchas luces para aquel que lo quiera escuchar y quiera de alguna manera abrir un poquito el caudal del conocimiento. Muy bien. Y bueno, dado que en la tribulación es cuando va a hacer aparición el anticristo, ¿no? Pregunta aquí en WhatsApp, ¿quién es el anticristo según la escatología dispensacional? Bien, según la escatología dispensacional, que es lo que abrazamos, entendemos que el anticristo, por lo que estuvimos hablando, va a ser un líder mundial que va a surgir al inicio de la tribulación, posteriormente cuando la iglesia sea arrebatada. Cuando la iglesia sea arrebatada, entra en acción, no sabemos si a los días, si a las semanas o inclusive si a los meses siguientes, aparece un líder político mundial que estuvimos hablando de su naturaleza, de su geografía, de dónde aparece, y él entrará en acción haciendo un pacto con Israel, un pacto que a la mitad de la semana rompe y profana el templo de Dios y estará gobernado bajo el poder del mismísimo Satanás. Ese es el anticristo, un líder mundial que surgirá al inicio de la tribulación. Amén. Bueno, vamos ahora con las del chat, que tengo 55 mensajes sin leer, Israel, o sea que hay que ponernos las pilas. Adelante. Nike Air Force pregunta, ¿quiénes son los espíritus encarcelados que dice Pedro? Bien, los espíritus encarcelados, hay diferentes hipótesis, porque eso yo creo que es la moda ahora, es la moda, todo el mundo está hablando de eso, pero bueno, no vamos a tocar, voy a intentar responderlo, ¿vale? Pero no vamos a preguntar cosas que no entren en estos 8 temas escatológicos. No por nada, simplemente para no romper el hilo, porque estamos dando una formación escatológica. Pero los espíritus encarcelados, si se sigue leyendo el texto, de alguna manera da a entender que pueden ser los antidiluvianos que perecieron por no hacer caso al mensaje de Noé. Da a entender eso uniendo el contexto. Amén. Siguiente pregunta, la fórmula Pepe Romero, que la podemos enlazar con una que tengo aquí preparada, ¿vale? Pregunta, ¿en la tribulación se salvarán los que se queden? Quiere decir, los inconversos. Y luego tengo aquí pregunta que dice, ¿qué pasará con los que se conviertan a Cristo durante la tribulación? O sea, ¿se puede relacionar esta pregunta? Sí, se puede relacionar. Podemos darle una relación. ¿Hay salvación en la tribulación? Sí. Si hay inconversos que se queden, ¿tienen opción al mensaje de salvación que se aplicará en la tribulación? Sí. La propia palabra dice que cuando acaba la tribulación ha subido una multitud que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Es decir, ha recibido el mensaje predicado, ha recibido a Cristo. Y dice la Biblia y especifica que es una gran multitud, no se cuenta, no se da un número. Cuando hay situaciones donde se da un número concreto, aquí no se da un número y dice, atención, que es de todo pueblo, tribu, lengua y nación. O sea, ¿hay salvación en la tribulación? Sí, durante la tribulación muchos se convertirán por el testimonio de los 144.000 sellados de Israel y por 2 testigos. Amén. Pero muchos de ellos serán martirizados por su fe, muchos morirán en la tribulación. Ahora, la pregunta, o mejor dicho, la dificultad está en aquellos que han sido creyentes y por actitudes de rechazo al Evangelio
o por endurecer su propio corazón, posiblemente tengan el corazón más endurecido para recibir el mensaje en la tribulación. Pero eso quizás se salga en otra pregunta. Y por ejemplo, hablando de este tema, un inciso solamente, Israel, por ejemplo, en la tribulación o en la gran tribulación, el que se haya convertido a Cristo y muera. Evidentemente, el que haya recibido la salvación en la tribulación es salvo, automáticamente, es salvo. Parte directamente a adherirse a lo que ya está en el cielo y que es salvo, que es la iglesia. Gloria a Dios. Amador Bermúdez pregunta, primera de Tesalonicenses 4, 16, 18, habla del arrebatamiento, pero aparece la palabra venida y muchos interpretan que no hay rapto. Vale, ¿tienes Biblia ahí para leerlo? Sí, cojo. Un segundo. Cógela porque yo me he dejado la Biblia y la tablet en la habitación, que estaba la niña llorando. Y yo no tengo Biblia ahora mismo aquí. Pero me lo lee en un momento, sé cuál es el texto, pero quiero que lo lea el hermano para matizar unos textos que hay ahí. Sí. A los que habéis entrado o estáis entrando, que Dios os bendiga. Hoy es un programa de preguntas y respuestas. Llevamos ya unas cuantas respuestas y preguntas. Y la semana que viene tocamos los 75 días de transición. Será un tema muy, muy, muy especial y yo creo que con bastante luz. Cuando lo tengas, Marcos, lo lees. Sí, te voy formulando mientras otra, ¿vale? Vale, perfecto. Pregunta John Ismael, ¿entonces hay dos bodas del Cordero? No, no hay dos bodas del Cordero. Hay una boda del Cordero. Lo que hay es la boda del Cordero, el enlace íntimo, y luego la fiesta de esa boda, la cena, el gran convite de esa boda. Y esa cena es en el milenio, donde ya baja el novio y la novia, que ya han sido esposo y esposa. Samuel Salazar pregunta, si un cristiano se aparta y se queda en la gran tribulación, tiene obvio de salvarse. Sí, lo que acabamos de contestar, o sea que esa está contestada. Las bodas durante la gran... Es que escriben muy irregular. Otra pregunta que no entendemos, pasamos a la siguiente. Antes de entrar en el milenio, ¿habrá un periodo de 75 días? Sí, que es el tema que vamos a hablar la semana que viene. Es un periodo de 75 días que el libro de Daniel amplía. Daniel nos amplía 75 días. ¿Para qué? Donde va a haber resurrecciones y donde va a haber juicios y donde va a haber un encarcelamiento. Sabemos. Siempre ha tenido Satanás un prototipo del anticristo preparado. Siempre, en todos los tiempos, en todas las épocas. Siempre ha habido un prototipo que reúna las características. Ahora, ¿que puede aparecer al día siguiente? Posiblemente sí, posiblemente no. La Biblia ni lo afirma ni lo contradice. Pero también puede pasar que haya un tiempo de incertidumbre, y en ese tiempo de incertidumbre por los acontecimientos del arrebatamiento y etcétera, 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 puede hacer acto de presencia. Posiblemente también. O sea, no podemos descartarlo, tampoco podemos afirmarlo, jugamos con posibilidades. Amén. Bueno, Miguel Salazar pregunta, ¿cuántas resurrecciones hay? A ver, la Biblia nos habla de un orden de resurrecciones. Pablo nos menciona ese orden de resurrecciones. Dice, Cristo a las primicias, y asocia las primicias a Cristo. O sea, Cristo es las primicias, es el comandante en jefe. Por eso, de alguna manera, Pablo dice que todos en su debido orden. Y usa una palabra griega, que es una palabra de ejército, es una palabra militar, que es tagmati, que habla de orden de un mismo evento, pero diferentes movimientos en fila. Da el ejemplo, esta palabra griega, da el ejemplo a un desfile militar, donde no salen todos en la misma línea, donde salen por diferentes secciones, aunque es el mismo evento, aunque participan del mismo evento. Por lo tanto, cuando hablamos de diferentes resurrecciones, es en el tiempo y en el contexto. ¿Cómo? Cristo dice,
Cristo las primicias, luego la Biblia dice, y los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. Y estos, los que son de Cristo en su venida, tienen dos momentos distintos. Habla o se interpreta por medio de la doctrina que Pablo nos enseña, que son arrebatados los muertos en Cristo, que pertenecen a la iglesia en el arrebatamiento, y luego los que son de Cristo en la venida literal, la segunda fase, que es en los 75 días de transición, donde son resucitados los que han muerto en la tribulación, que no han sido sellados, que han recibido el mensaje, que son salvos, y los santos del Antiguo Testamento, que resucitan en los 75 días de transición para entrar al día postrero, del cual Marta dice, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Habla de ese día para entrar al milenio, y que la Biblia en el Antiguo Testamento relata, y que la semana que viene vamos a enseñar con la Biblia todo esto, este grupo de resurrecciones. Amén. Bueno, decir que si me estoy pasando alguna pregunta, las personas que estáis preguntando, es porque prácticamente ya están respuestas, o sea, ya las ha respondido, ¿vale? No o sea, no la pregunta directamente que habéis hecho, pero los matices que está dando, pues ya están respondidas, ¿vale? Siguiente pregunta, dice, ¿por qué unos piensan que pasamos la mitad de la tribulación? Ellos también se agarran a algunos versículos. A ver, yo no voy a entrar en polémica con nadie que pueda estar escuchando y tenga otra postura acerca del arrebatamiento diferente. Yo no voy a entrar en esa polémica, pero sí voy a dar lo que yo considero que es base bíblica. La Biblia enseña, a mí me enseña, y a muchos que intentamos leerla y estudiarla a lo largo de los años de una manera formativa. Hay textos que apoyan y hay Biblia que apoya que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Los que se presupone que creen que la Biblia es arrebatada a la mitad de la tribulación, pues es en base a algunos textos muy concretos y de alguna manera interpretados de una manera un poquito forzando la marcha. ¿Cómo? Cuando Pablo habla y dice que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, y mentalmente unos dicen que esa final trompeta es la séptima tocada en la tribulación. Por eso más o menos coincide con la mitad de la tribulación. Y ellos asocian última trompeta a la última tocada en la tribulación. Pero es que la gran diferencia es que Tesalonicenses dice trompeta de Dios, es decir, es Dios mismo quien toca la trompeta para que el hijo marche a buscar a su novia, y en la tribulación quien toca las trompetas son ángeles, no es Dios. Por lo tanto, ni es la misma trompeta, ni tiene la misma naturalidad, porque una trompeta es trompeta de juicio y otra trompeta es trompeta de advenimiento para trasladar a la iglesia a la esfera de la eternidad. Amén. A ver, tenemos la pregunta de antes que había hecho Daniel y Susi, que ha puesto, ¿quién bajó al Hades si Jesús estaba en el sepulcro? Me imagino que dice el Hades, ¿no? Eso es. Pues, ¿quién bajó al Hades? La he entendido antes, pero quería que la matizara. A ver, voy a intentar responderla por encima porque no es una pregunta escatológica, pero voy a intentar matizar algo. Jesús no bajó al Hades. No bajó a los infiernos. Si Jesús baja a los infiernos, los que están en los infiernos se salvan, porque qué mejor mensajero que Cristo para ofertar. Amén, gloria a Dios. Claro que sí. No bajó a los infiernos. Lo que hay es una malinterpretación de textos que de alguna manera parecen que van conectados, que van unidos, y se da una interpretación creyendo que esos 3 días que Jesús estuvo muerto, adoptamos una teoría católica de que esos 3 días Jesús estuvo haciendo cosas. Pero si creemos eso y sustentamos algo que la Biblia realmente no dice, vamos a romper lo que sí dice. Cristo le dijo al de la cruz, al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hoy no es un hoy en un tiempo definido distante, sino que es un hoy literal de 24 horas en el contexto hebraico el cual está hablando. Si creemos que estuvo haciendo cosas esos días, rompemos la hermenéutica, la doctrina y lo que Jesús dice literalmente en ese momento. Hoy, es decir, se murió esa tarde a las 3 de la tarde y en ese mismo momento llevó cautiva la cautividad y estuvo con él en el paraíso. Le cambió el nombre al seno de Abraham por paraíso Cristo,
por una costumbre legal y judía, que cuando estemos hablando de cristología, entonces matizaré mejor este tema. No quiero salirme de escatología porque es lo que estamos impartiendo. Que Dios os bendiga. Mira, referente a lo que acabas de decir, hay muchas preguntas que me estoy saltando porque no son del tema escatológico, ¿vale? Ahí está. Entonces las estoy pasando porque si no tenemos aquí 30 preguntas todavía del WhatsApp, tenemos 94 mensajes aquí de retraso en el escritorio, o sea que es una locura. Entonces, solamente te voy a pasar una, Israel, porque me parece interesante, ¿vale? Y la he preguntado 2 veces, pues para que le des luz. Dice así: buenas, hermano Israel, ¿puede el hombre acercarse a Dios para salvarse o es Dios quien llega a él? Bien. Bajo la gracia preveniente de una manera soteriológica en la postura en la que creemos, el hombre o Dios capacita o ilumina para que el hombre pueda acercarse a Dios, pero aún acercándose a Dios, el hombre puede rechazar la salvación o recibirla. Amén, No sé si claro que sí. que es un tema soteriológico totalmente distinto. Es decir, Dios capacita al hombre, ilumina al hombre con la gracia preveniente para que el hombre en esa capacitación pueda ver la iluminación y pueda recibir o no recibir la oferta de salvación. Es algo conjunto sin tener que dogmatizar monergismo o sinergismo. Pero ya lo hablaremos cuando estudiemos soteriología. Amén. User pregunta: una vez acabada la gran tribulación, ¿entramos en el milenio de forma inmediata o hay un tiempo entre medio? Cuando acaba la tribulación, evidentemente, volvemos a reiterarnos en lo mismo. Hay 75 días. Esos 75 días, atención, esos 75 días tienen unas connotaciones que hablaremos la semana que viene, y luego de esos 75 días se inaugura el reino teocrático de Cristo en la tierra, los 1000 años o el milenio. Amén. Vamos a pasar una del TikTok. Dice: ¿qué recompensas se darán en el tribunal de Cristo? Bien, cuando hablamos de recompensas, coronas o galardones son palabras sinónimas en el mismo contexto y lenguaje. Es decir, coronas, recompensas y galardones es hablar de lo mismo. Hay textos que mencionan coronas y mencionan 5 coronas, o podemos ver en la Biblia 5 coronas por actitudes o por acciones, recompensas o galardones. Es exactamente lo mismo, solo que matizan aspectos que tienen que ver con recompensa, con responsabilidad, con asociaciones que están veladas a día de hoy y son para el estado eterno, pero lo que sí la Biblia nos habla en relación a coronas, que hay 5 coronas o 5 recompensas que se nombran como corona. ¿Por qué como corona? Porque si anteriormente entendemos que los 24 ancianos representan las coronas, representan a la iglesia y son recompensados, y cuando empieza la adoración en el cielo toman sus recompensas para el servicio de Dios, se entiende que la corona es una dignidad o es un regalo, una actitud que recibimos para seguir dándole gloria al Señor en el estado eterno. Y la Biblia menciona la corona incorruptible, la corona de justicia, la corona de vida, la corona de gloria, y creo que me falta una por ahí y no recuerdo. Si me viene a la mente, os la digo. Y si alguien la sabe, que la escriba. Adelante. Bien. ¿Qué rol jugará el Espíritu Santo durante la tribulación? Bien, hay gente que cree que cuando la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo se marcha de la tierra y desaparece. Bueno, eso sería un poquito imposible porque el Espíritu Santo es omnipresente. Primero es eso, el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto, en la esencia trinitaria, en la esencia que sustenta el ser trino, tienen los mismos atributos. Por lo tanto, se aplica a la persona del Padre, a la persona del Hijo y a la persona del Espíritu Santo. En este caso, el Espíritu Santo es omnipresente. No Rosa con dibujitos, por aquí está. A lo mejor es esta de aquí, ¿no quieres decir que es este juego de aquí? judíos y de los 2 testigos. Amén. Mariano pregunta, bueno, la explicación de unos versículos que te voy a leer porque van relacionados, ¿vale? Que es en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 5. La pericopa dice manifestación del hombre de pecado,
¿vale, Israel? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vale. Aquí la dificultad o la confusión, mejor confusión que dificultad, porque dificultad no hay ninguna. La confusión es, lee al principio. Lee la primera parte. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Espera ahí. Vale. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Evidentemente ahí está hablando de arrebatamiento de la iglesia. Más adelante menciona el día del Señor. Sigue leyendo, la venida del Señor, día del Señor. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis morir fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por la palabra, ni nada. Sí, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Y ahora qué sigue diciendo? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vale, el día del Señor está hablando en relación a la tribulación. Y no va a venir el día del Señor, que es a partir del arrebatamiento después. Y ese día del Señor, es decir, el arrebatamiento no va a empezar sin que antes se manifieste el hombre del pecado, el anticristo. Muy bien, claro. O sea, la confusión está en que ahí está hablando del día del Señor, que gramaticalmente, teológicamente, doctrinalmente, escatológicamente, está hablando de eventos que acontecen después del arrebatamiento, y el día de Jesucristo, o lee al principio, para que no nos confundamos. Al principio, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Y nuestra reunión con Él va asociado en el lenguaje griego. Es decir, está hablando de nuestra reunión, el día del Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él. Habla del arrebatamiento. Y luego está hablando de la venida del día del Señor en relación a los eventos tribulacionarios que no se van a manifestar sin que antes se manifieste el anticristo. O sea, no hay confusión. Mejor dicho, no hay dificultad, hay confusión. Muy bien. Miguel González pregunta, ¿la palabra habla de rapto secreto? Me imagino a que sí dice que sí está escrito en la Biblia. A ver, la palabra rapto, si pudiésemos quitarla del vocabulario, estaría mucho mejor. La verdad es que sí. Porque la palabra rapto, sí, porque no es el contexto, no es la palabra correcta por la que se traduce. Habla de arrebatamiento, literalmente. Arrebatar, pero el arrebatar en el sentido de algo que es mío. Algo que es mío y antes de que venga a ser probado o quemado, es arrebatado al lugar de quien es el propietario. La palabra rapto habla de llevarse a alguien a la fuerza, y a nosotros, a la iglesia, no se lleva a la fuerza. Amén. O sea que la Biblia menciona ese contexto, lo menciona Cristo ya y lo menciona Pablo ya. Hay gente que dice que esta doctrina o que esta idea es gestionada en el siglo XIX, a mediados, a finales, por Margaret, una señora, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, que hayan desarrollado, que hayan cogido textos y a veces textos equivocados, posiblemente también estén en lo correcto, pero que es mencionado antes por Pablo, que hace una diferencia entre nosotros, mencionándose él con la iglesia, y vosotros, habla de la nación de Israel para la segunda venida literal, también es mencionada. Y también se enseñaba al principio con los padres apostólicos. Luego se fue deteriorando. ¿Por qué? Porque se usaron textos que eran de la segunda venida y se aplicaban para el arrebatamiento y perdía fuerza la enseñanza. Y por eso, de alguna manera, cogió más fuerza la enseñanza de los tribulacionistas y que no hablaba de un arrebatamiento secreto. Pero eso todo es historia del pasado. Tenemos que creer que la Biblia nos enseña lo que la Biblia es clara. Claro que sí, muy bien. Menos mal que traes luz, Israel. Vamos con la siguiente. Tomás, ¿quién son los que están debajo del trono y esperan venganza por parte de Dios? Son los mártires del capítulo 5 del sello quinto que se menciona en el Apocalipsis y son personas que han muerto en la tribulación. Están reivindicando un juicio. Pero ahí la palabra venganza y este contexto
como que en el cielo se tiene venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Son expresiones, es decir, son matices que en el lenguaje original tienen una connotación diferente o apuntan a otra manera diferente, que ya lo desarrollaremos con la pizarra, como hemos hecho todo este tiempo, y analizando esas palabras para que se pueda ver. Pero son gente que ha muerto, mártires que han muerto en la tribulación. Amén. Ya que has mencionado la palabra sello, tenemos aquí una pregunta de WhatsApp que dice: ¿qué son los sellos, trompetas y copas en Apocalipsis? Bien, cuando estuvimos hablando de eso, estuvimos hablando que estos 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, los sellos son el desvelar la ira de Dios, las trompetas que están escondidas en los sellos son el anunciar la ira de Dios, y los sellos que están escondidos en las trompetas son el desvelar o el derramar la ira de Dios. Y cuando hablamos de sellos, hablamos de los juicios iniciales que datan en el capítulo 6 de Apocalipsis. Cuando hablamos de trompetas, hablamos de los juicios que empiezan a intensificarse un poco más y están, creo que en Apocalipsis del 8 al 11. Y luego ya en el capítulo 16 de Apocalipsis vemos las copas, que son más intensas y más rápido en su derramamiento, y son juicios finales más severos, y esto representa el juicio creciente de Dios sobre el mundo. Amén. Continuamos. Miguel González pregunta: ¿quién predicará en la gran tribulación? Lo hemos respondido antes: predicarán los 144.000 judíos y los 2 testigos. Los 2 testigos serán nacionales y los 144.000 serán internacionales. Amén. Lolo Fernández: ¿las bodas del Cordero es literalmente o es simbolismo? Las bodas del Cordero es un evento íntimo que relaciona a Cristo con la Iglesia. Se menciona bodas del Cordero porque se trae a la memoria la cultura judía del momento para el lector, porque hay que entender que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Por lo tanto, hay que entender esos matices. Y cuando se habla o se enseña o se dice esto que se menciona en la Biblia de bodas del Cordero, etcétera, etcétera, es en el lenguaje cultural del momento para poder entender eventos íntimos que no sabemos, que están velados y que tendrán aspecto en el estado del cielo entre Cristo y la Iglesia. O sea, es un simbolismo de una boda para hablar de la intimidad, de esa relación íntima, de ese cambio de interés que va a haber, que no tenemos mención, pero entendemos que está velado a día de hoy, pero que experimentaremos en el traslado de la Iglesia al cielo. Amén. ¿Quién es el falso profeta y qué función tendrá? Bien, el falso profeta es la segunda bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 aparece la bestia que sube del mar y la segunda bestia que sube de la tierra. Cuando habla de mar, estuvimos especificando que mar en la Biblia habla de naciones gentiles, por lo tanto hablamos de que el anticristo, aunque tiene sangre, linaje sanguíneo judío, pero sale de un movimiento gentil, sale de las naciones gentiles. Y el falso profeta, que es la segunda bestia que sale de la tierra, hace referencia a que será un judío religioso que moverá de alguna manera, promoverá la adoración al anticristo, y dice la Biblia que realizará milagros engañosos y hará que todos reciban la marca de la bestia. Es el líder religioso del sistema satánico trinitario. El dragón que será imitación a Dios Padre, el anticristo que imitará a Dios Hijo y el falso profeta que imitará al Espíritu Santo. O sea, que tendremos una trinidad satánica, ¿no? En el contexto del lenguaje, no en la misma fusión trinitaria con la misma esencia, pero en el contexto del lenguaje. Amén. Ya que has mencionado la marca de la bestia, explícanos qué es la marca de la bestia y qué implicaciones tiene. Bien, para todos los que no han visto los programas que están grabados en YouTube, que hemos subido de las clases que están en el perfil mío del TikTok, hablemos y dimos mucho material del 666, suposiciones, evidentemente, hipótesis, pero dimos mucho material. Y esa marca que la Biblia menciona en la mano derecha o en la frente va a permitir comprar y vender durante el tiempo tribulacionario, en el contexto del grupo del Occidente, que será capitaneado o gobernado por el anticristo, que lo hablemos prácticamente la semana pasada. O sea, que aceptarla
va a implicar adorar al anticristo y trae condenación eterna, como dice realmente Apocalipsis capítulo 14. Amén. Miguel Salazar dice, los que se salvan en la tribulación, si la iglesia está en el cielo, ¿en qué resurrección entra? A ver, la Biblia no lo dice. Como la Biblia no lo dice, podemos darle a la imaginación o usar hipótesis, o podemos jugar un poco con las posibilidades, ¿vale? Los que se salvan en la tribulación, o bien, evidentemente, los que mueren en la tribulación, como se menciona en el sello número 5, ya están las almas de los mártires en la presencia inmediata de Dios Padre en el cielo. Podemos darle una interpretación, podemos jugar con hipótesis, con posibilidades. Se adhieren directamente al cielo, es decir, vienen directamente y se adhieren con cuerpo de gloria ya a la composición de la iglesia. Eso es lo más viable, lo más lógico, porque en el estado eterno no hay diferentes pueblos ni naciones, sino que será un solo pueblo, una sola nación llamada Iglesia, la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Por lo tanto, podemos jugar con la posibilidad de quien muere directamente se adhiere al cuerpo de Cristo, a la Iglesia con cuerpo de gloria, o podemos decir que en la resurrección, mejor dicho, que en la resurrección los que mueren en la tribulación resucitan en los 75 días de transición, que es lo que la Biblia realmente nos enseña. Los que mueren en la tribulación resucitan en los 75 días de transición para entrar al milenio. Amén. Nada pregunta. ¿Esas personas que aceptan a Cristo pero no se santifican, serán salvas? Eso ya es cuestión de semántica en el sentido de la palabra. Quien recibe a Jesús es salvo. Lo recibe como Señor y Salvador. Luego está el proceso de santificación progresiva. Cuando hablamos de santificación, aunque esta es una pregunta soteriológica, pero bueno, vamos a explicarla porque es necesario. En la escala de la santificación hay 3 niveles, 3 pasos o 3 posiciones que van de menor a mayor. La santificación inicial, la santificación progresiva o experimental y la santificación final o la glorificación. Cuando uno recibe a Cristo, se coloca en la santificación posicional. Estamos posicionados en Cristo. Somos salvos, pero todavía está fuerte el deseo concupisciente, el deseo de pecado en nosotros. Porque eso, de alguna manera, se anestesia por la comunión, por el andar en el Espíritu, en el segundo nivel o fase, que es la santificación progresiva. O sea, pecas menos. El poder tiene menos influencia sobre tus concupiscencias y vives más enteramente para Cristo, más en santificación. La palabra santidad o santificación, atención, significa apartado para Cristo, dedicado para Él. Por lo tanto, el que más se santifica, pues más comunión con Dios tiene y más participa quizás de su bendición o de aspectos que tienen que ver con esa relación personal. Pero mientras uno no viva en una vida de pecado, uno no apostate de la fe, uno no se retraiga en lo que ha creído, automáticamente la salvación la ha recibido, evidentemente. Pero vamos a apartar estas preguntas porque, Marcos, perdemos tiempo y hay muchas, porque estoy viendo, no las puedo leer todas, pero sí estoy viendo un montón de preguntas. Vale, vamos con alguna del WhatsApp. ¿Qué pasará al final de la tribulación? Pues evidentemente, final de la tribulación podemos remarcarlo en el capítulo 19 de Apocalipsis, como hablemos la semana pasada, que es la batalla final del Armagedón. Cristo va a regresar visiblemente, con poder, con gloria, sus ropas teñidas en sangre. No es su sangre la que ya derramó en la primera venida, en la cruz del Calvario, es la sangre de sus enemigos. Es un aspecto simbólico de que ha vencido y ha pisado el lagar de la ira, del furor de Dios Todopoderoso. Y viene junto con sus santos, la iglesia viene detrás de él. Nosotros venimos con él ya para establecernos con él en el reino milenial, pero dice que vienen con vestidos de lino limpio y resplandeciente. A nosotros no nos salpica ninguna gota de sangre en simbolismo de batalla, porque nosotros no peleamos nuestras batallas, Cristo las pelea por nosotros. O sea, cuando Él venga en el final de la tribulación, batalla del Armagedón, va a derrotar al anticristo, va a derrotar al falso profeta, a las naciones que se aunan a Él en el valle de Megido o Armagedón. ¿Para qué? Para ser aniquilados y dar comienzo, luego de los 75 días, al reino milenial en la tierra. Amén. Ya que has mencionado naciones y Armagedón, ¿qué naciones son las que participarán en la batalla de Armagedón? Es una pregunta que sale aquí, ¿vale?
Vale, las naciones son las que mencionemos la semana pasada, si alguno quiere ver la lección que está grabada en YouTube. Hablemos sobre el grupo del Occidente, que es la vieja Europa con la extensión de Estados Unidos como la coalición occidental. Hablemos del Reino del Norte. El Reino del Norte, mencionemos porciones arábicas del norte, de Rusia. Estuvimos hablando que menciona la Biblia a Irak, a Irán, a Turquía en la literalidad. Hablemos del Reino del Sur, que menciona específicamente la Biblia a Egipto y a potencias del norte de África. Y luego hablemos los que están más allá del río Éufrates y mencionábamos a lo que ya intuimos, Japón, la India, China y también un aspecto oriental de Rusia, porque Rusia tendrá dos momentos adictivos en guerra, en el Reino del Norte y en el Reino del Oriente, porque hay una porción que pertenece al Oriente más allá del Éufrates. Muy bien. A ver, un hermano que es que le ha repetido muchas veces la pregunta, ¿vale? No sé si vendría acorde, pero bueno, la vamos a pasar. Dice que es Andrés de Málaga y empieza con amigo Israel, a lo mejor te conoce, no lo sé. Dice, ¿en la eternidad hay naciones que comen de un árbol para vivir? A ver, aquí cuando lleguemos al tema del milenio va a ser muy interesante, porque vamos a romper algún cliché, algún condicionante. Hay que entender que el libro del Apocalipsis no está ordenado cronológicamente, no está en la totalidad, ordenado cronológicamente. Hay aspectos regresivos. Es una forma de quiasmo en la literatura hebrea, es una forma de conteo regresivo. Es decir, ¿se acuerdan en el Génesis que se menciona los 6 días de la creación y se incluye al hombre? Y luego sigue hablando el siguiente capítulo y vuelve a retroceder para desarrollar la creación del hombre y de la mujer. Pues en la misma estructura está el libro de Apocalipsis. Hay aspectos donde se menciona simplemente el milenio, Apocalipsis capítulo 20, milenio, a rasgos generales. No se menciona aspectos del milenio, pero luego en los siguientes capítulos, en el 21 y en el 22, además de hablar del estado ya eterno, se mencionan aspectos regresivos del milenio que no se mencionan. Pero cuando lo leemos de una manera cronológica, creemos ya que el capítulo 21 y 22 narra solamente y exclusivamente el estado eterno. Pero no es así. Cuando habla de naciones en el estado eterno, supuestamente, y que toman del árbol de la vida, no está hablando del estado eterno, está trayendo otra vez a memoria aspectos del milenio que no han sido desarrollados. Pero voy a dejar puntos suspensivos porque hasta que no entremos al milenio, en el tema del milenio no lo voy a desarrollar. Vale. Pregunta de WhatsApp. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente ante estas verdades escatológicas? Pues evidentemente esto ya es aplicativo para los que estamos aquí. Ante todo esto que hemos estado exponiendo todo este tiempo, creo que uno debe vivir en santidad, en esperanza y en compromiso con el Evangelio. Y empezar a evangelizar a los perdidos, a la familia, enseñar de Cristo y vivir a Cristo para que nuestra actitud simplemente esté vivir en paz. Mira, el otro día habéis visto el apagón. Bueno, el teléfono pues no podía sonar porque no tenía cobertura ni línea, pero al día siguiente me llamó mucha gente, igual que a mí, a otras personas. Y había mucha gente inquieta, mucha gente nerviosa, con un simple apagón. Que teníamos comida, ya sea de una manera o de otra, había comida, teníamos un techo, teníamos un coche, aunque con poquita gasolina, pero no había nadie que nos persiguiera, nadie que nos matara, nadie que nos tirara de la casa, simplemente se fue la luz. Y estuvimos como 10 o 12 horas sin luz. Y hay mucha gente que empezó a tener un nerviosismo excesivo. Eso es porque no tienen una seguridad en Cristo, o porque quizás no están viviendo una vida clara y transparente en el Señor. ¿Cuál es la actitud que el creyente tiene que tener ante todas estas verdades escatológicas? Que la mayoría de ellas no son para nosotros, sino que son para los que aquí se queden y para la nación de Israel. Simplemente vivir con santidad, con esperanza, con compromiso, evangelizar y con tranquilidad de que Cristo ha prometido venir a por su iglesia. Amén.
Quizás le hayas respondido ya a esta pregunta, pero a lo mejor como estoy pendiente de los mensajes y tal, pero bueno, la formulo. Pablo pregunta, ¿cuándo va a ser la guerra de Armagedón y la de Goz y Magos? Bien, lo mencionemos la semana pasada. Te invito a que veas la lección grabada de la semana pasada, que expliquemos todo esto con lujo de detalles. La guerra de Gog y Magog, a ver, el nombre de Gog y Magog aparece 2 veces y hay una confusión. Habla sobre el reino del norte y se menciona a Gog, príncipe de Mesec y Tubal, a Gog en tierra de Magog. Magog es la tierra, Gog es el príncipe. Y se menciona como el rey del norte, con todas las naciones aliadas, que tendrán su conflicto a lo largo de la tribulación. Empiezan ya con una diplomacia en contra del gobierno del anticristo, del grupo del occidente, e invaden Israel aliándose con el reino del sur a la mitad de la tribulación. Y empiezan a invadir y es destruido por Dios de una manera milagrosa en los altos del Golán, al norte de Israel. Y luego vuelve a aparecer esa palabra, genéricamente hablando, Gog y Magog, en la última rebelión después del milenio, cuando Satanás es suelto. Pero esa palabra es genérica, es para hablar de la cantidad de gente que viene a hacer guerra contra Jesucristo y sus santos. Amén, esa es la diferencia. Gog y Magog en sí, cuando aparecen en Ezequiel 38 y 39, aparecen que es una guerra que va a haber en la tribulación, a lo largo de la tribulación. Y la batalla del Armagedón es la batalla final que cumple y culmina los 7 años de la tribulación. En Apocalipsis capítulo 19 desciende Cristo y lucha en esa batalla final llamada Armagedón. Amén. Ramón Vargas pregunta, primeramente te saluda y Dios te bendiga, hermano Israel. ¿Morará el Espíritu Santo en el tiempo de la tribulación? Morará en la tribulación, evidentemente, igual que en el Antiguo Testamento. Descenderá, sellará a sus sellados y será agente de regeneración o agente de salvación, pero no de la morada. ¿Por qué? Porque la morada del Espíritu, ser templo del Espíritu, ser morada del Espíritu, es una administración exclusiva, un ministerio exclusivo que tiene con la iglesia en este tiempo. Cuando la iglesia sea arrebatada, esas funciones de sello, morada, plenitud, que tienen que ver con la iglesia, cesan. Esos ministerios del Espíritu se acaban, terminan, porque la iglesia ha sido arrebatada. Por lo tanto, ¿está el Espíritu Santo en la tierra? Sí, porque es Dios y es omnipresente. ¿Será el agente de salvación? Sí. ¿Habrá actitud de morar eventualmente o intermitentemente sobre algunos aspectos? Sí, pero ya no serán templo del Espíritu Santo, ni serán morada del Espíritu Santo, porque es exclusivo de la iglesia. Amén, gloria a Dios. Antes creo que has mencionado algo de Pablo, pero te formulo la pregunta igualmente. ¿Cómo se relaciona el arrebatamiento con el misterio revelado a Pablo en el Nuevo Testamento? Vale, es una pregunta interesante, ¿vale? Interesante, porque el arrebatamiento es parte del misterio. Amén. El arrebatamiento es parte del misterio que fue oculto en otras épocas, pero que fue revelado por el apóstol Pablo en Apocalipsis, si no me confundo, Primera de Corintios capítulo 15 y Efesios capítulo 3. Y este misterio incluye que la iglesia, o habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, compuesto por judíos y gentiles que reciben a Cristo, y será transformada sin ver muerte por medio del arrebatamiento. Ese es el gran misterio. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, el arrebatamiento no es una repetición de la segunda venida, sino una verdad específica para la iglesia. ¿Amén? Por lo tanto, forma parte del misterio que fue oculto en el Antiguo Testamento, en partes, en otras épocas, y que es revelado en el Nuevo por medio de Pablo. Amén, gloria al Señor. A ver, mira, tenemos un hermanico que ha puesto la pregunta 2 o 3 veces, ¿vale? Está preguntando, se llama Aaron Gypsy, y dice, ¿qué explicación tiene Apocalipsis 12:17? Ya que la ha puesto varias veces, pues te leo el versículo, ¿vale, Israel? Vale, de acuerdo. Apocalipsis 12:17, lo tengo aquí, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Bien, Apocalipsis 12, hay representación de simbolismos. El dragón evidentemente está hablando de Satanás, la mujer está hablando de Israel como nación y del remanente está hablando del remanente fiel que va a quedar en la tribulación, que va a ser fiel porque han visto al que traspasaron y han creído en Jesucristo por medio de la destrucción del reino del norte y el reino del sur, o mejor dicho, del reino del norte, de una manera milagrosa por Dios. Que caerá fuego del cielo y los consumirá. Muchos, un remanente fiel, dice, y mirarán a quién le traspasaron. Y ese grupo huirá a Edom, Moab, que son las únicas partes que no destruirá el anticristo en su misión bélica y en la conquista de Egipto y de todo el norte de África. Amén. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito escatológico de la tribulación desde una perspectiva dispensacional? Traduce, Israel, la pregunta. El que ha preguntado esto sabe muy bien lo que ha preguntado. Sí, pero tradúcelo para que lo entendamos los que están y yo también. Vale, el propósito escatológico de la tribulación desde una perspectiva dispensacional es cuál es el propósito de la tribulación viéndolo dispensacionalmente, como lo estamos estudiando nosotros, de una manera dispensacional, en las dispensaciones. ¿Cómo se ve el propósito de la tribulación o cuál es el motivo de la tribulación desde esa óptica, desde el sistema dispensacional? Esa sería un poquito más clara la respuesta. Bueno, desde esta perspectiva, que es la que estamos narrando, la que estamos desarrollando, la tribulación, que es la 70ª semana, la semana 70, cumple 3 propósitos, según este sistema. Si no quiero mal recordar, cumple el propósito, el primero, juzgar al mundo incrédulo. Porque la tribulación va a juzgar al mundo incrédulo, como vemos desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 18, donde ya la iglesia no aparece, donde hasta el capítulo 5 aparece y luego ya desaparece hasta el capítulo 19. O sea, en ese crochet del capítulo 6 al capítulo 18 se ve un juicio intensificativo que cae sobre el mundo. Pero un segundo propósito, desde la perspectiva dispensacional, es purificar a Israel y llevarlo al arrepentimiento, como dice Zacarías capítulo 13 y Daniel capítulo 12. O sea, todo ese contexto bíblico que nos enseña sobre que la tribulación es la purificación de Israel también. Y un tercer punto yo podría también daros desde esta óptica, y es transicionar desde el tiempo de la iglesia establecido hasta el establecimiento del reino milenial. Hacer un cambio de transición. O sea, que la iglesia no tiene parte en este periodo de tribulación porque no está destinada para ira, como dice Primera de Tesalonicenses 5:9. Por lo tanto, es exclusivo para Israel y para el mundo incrédulo que no ha recibido a Cristo. Esa sería, más o menos, a rasgos generales, la respuesta. Amén. Juan Vicente pregunta, ¿qué relación tendrá la iglesia con los vivos del milenio si nosotros tenemos cuerpo glorificado? Muy buena pregunta. Sí, señor. Aún no estamos en milenio, pero sí vamos a responderla. No voy a ser malo en esta noche. Bien, la relación va a ser de administración que está velado a día de hoy. Evidentemente, la iglesia, nosotros, ya nos contamos nosotros con cuerpos de gloria, estamos en la Jerusalén celestial que estará suspendida en el aire, que en otros rasgos dice que será la luz del mundo, la luz de las naciones, en ese momento, y que vendrán a la luz de ella. Y los vivos que entren todavía con cuerpo de carne tendrán su interactuación en la tierra bajo el reinado de Cristo en el reino milenial. Pero nosotros que estamos en el ambiente celestial o en la esfera de los aires, también tendremos asociaciones e interactuaremos con ellos, porque la Biblia menciona que los discípulos serán los príncipes o los jueces o los príncipes o los señores de las 12 tribus. Por lo tanto, habla de conexión, habla de interactuación, porque no somos espíritus, no somos invisibles. Tendremos un cuerpo glorificado, tangible, pero que estará adaptado para vivir en la esfera del cielo y que no tendrá limitación gravitacional, limitación material como el cuerpo humano tiene. Habrá interactuación, pero cada uno en su estado, cada uno en su posición y cada uno en la recompensa que ya ha recibido conforme al juicio de galardones en relación con la iglesia. Amén. ¿Qué relación hay entre el tribunal de Cristo y la mayordomía del creyente?
Pues evidentemente está el compendio de toda ella. Cuando hablamos de mayordomía del creyente, hablamos de nuestras funciones dentro de la Iglesia a día de hoy. Los dones, talentos, responsabilidades, funciones que el Señor nos ha entregado a nosotros y que estamos trabajando para el mismo Señor en la misma obra en esta tierra. Y el tribunal de Cristo es el momento exacto donde se va a evaluar esa fidelidad que cada creyente ha tenido en su servicio, es decir, en su mayordomía, cómo ha usado los dones, qué obediencia ha tenido. No se va a juzgar el pecado, porque ya fue tratado en la cruz el pecado, pero sí el grado de recompensa va a estar basado en la mayordomía, en la obediencia, en cómo he usado los dones, cuál ha sido la intención de mis obras en esta tierra. Esas obras que han sido hechas con motivos incorrectos van a ser quemadas, y las obras que hemos hecho con motivos correctos simplemente van a darnos responsabilidad, van a darnos galardones, recompensas, coronas, para darle la gloria a Él, para trabajar en la esfera de la eternidad, que estarán también asociadas al reino milenial, lo que acabo de responder, que no sabemos cómo y de qué manera, pero sí están entrelazadas en ese momento. Pero la salvación evidentemente permanece, aunque haya parte que no reciba la recompensa. Claro que está asociado a la mayordomía. Amén. Israel, ¿cómo entendemos o cómo se entiende el día del Señor en relación al arrebatamiento y la tribulación? Bueno, pues aquí está. Esto se asocia a la pregunta que hablábamos antes de la diferencia entre el día de Jesucristo y nuestra reunión con Él y el día del Señor, que no acontecerá sin que antes venga o se revele el misterio de la iniquidad. Aquí está. Se entiende el día del Señor. Es un término profético que se menciona también en el Antiguo Testamento. Y si en el Antiguo Testamento no se menciona el arrebatamiento, porque eso es algo que estaba oculto, que era un misterio oculto, entonces cuando se hablaba del día del Señor, se hablaba de los eventos de juicio y luego de bendición, que están en un contexto escatológico y que empiezan después del arrebatamiento, que abarcan la tribulación, la segunda venida y el reino milenial, como dice Joel capítulo 2. El arrebatamiento es anterior al día del Señor, aún más, e incluso lo anuncia, pero no es parte de él. Amén. ¿Cuál es la naturaleza del anticristo y cómo se relaciona con la tipología bíblica? Bien, cuando hablamos de la naturaleza del anticristo y cómo se puede relacionar con la tipología bíblica, entendemos que el anticristo es una figura escatológica literal. No podemos hablar de algo abstracto, sino que tenemos que hablar de algo concreto, de un personaje literal. Pero también es tipificada en figuras como Antíoco Epífanes, como Nabucodonosor, como Faraón. Puede haber tipología en ellos, prototipos, tipología. Pero entendemos que el anticristo, cuando realmente sea el anticristo anunciado y matizado en la Escritura, será un personaje literal. Él será el cumplimiento literal de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 17. Y concretamente de Apocalipsis capítulo 13. Va a poseer una naturaleza política, una naturaleza militar y una naturaleza religiosa. Evidentemente estará inspirado por Satanás y formará parte, como hemos dicho hace un momento, de una trinidad satánica con el dragón y con el falso profeta. Amén. ¿Cómo armoniza la escatología dispensacional la continuidad de Israel con la existencia de la Iglesia? Traduce la pregunta primero. Te la repito. Sí, repítemela para poder organizarla en la mente. ¿Cómo armoniza la escatología dispensacional la continuidad de Israel con la existencia de la Iglesia? Bien, la pregunta por lo que estoy viendo es de WhatsApp. Sí, la pregunta hace referencia a la división que hay entre Israel y la Iglesia, que no es lo mismo. Es decir, la continuidad de Israel, pero existiendo la Iglesia independientemente. Es decir, no forman parte del mismo pueblo o de la misma constitución. Hay quien dice y cree que la Iglesia es el Israel espiritual de Dios, es la continuidad de Israel. Aquí la pregunta es cómo se entiende esa división que creemos de una manera en la dispensación, donde se menciona esa separación. Bueno, pues simplemente el dispensacionalismo, esta herramienta de interpretación, enseña una distinción que la Biblia matiza en muchos textos de la Escritura entre Israel y la Iglesia. La Iglesia es, por decirlo así, podamos entendernos, un paréntesis en el plan redentor de Dios con Israel.
desde la semana 69, que se cumple con la muerte del Mesías y posteriormente su resurrección, hasta el inicio de la tribulación. En ese tiempo, el reloj profético de Dios para con Israel de las 70 semanas se ha parado. Se paró en la semana 69, faltan 7 años, que es la tribulación. Y en ese tiempo no ha habido esa interactuación, ha habido un paréntesis y se ha intercalado la iglesia en un plano espiritual, con promesas espirituales. Israel tiene promesas terrenales, nacionales, la iglesia son promesas espirituales. O sea que durante la tribulación, Dios empieza a retomar su trato con la nación de Israel, cumpliendo así las promesas que Él le ha prometido en el Antiguo Testamento, sin anular, atención, sin anular las promesas celestiales que han sido hechas para la iglesia. Son compatibles conforme a Jeremías 31 y a Romanos, si no recuerdo mal, capítulo 11. Muy bien, Israel. Aaron Gypsy pregunta de nuevo, ¿dónde pone que estaremos 7 años celebrando las bodas y luego bajamos? La Biblia no dice, medimos los acontecimientos que acontecen en el cielo por la duración de la tribulación. Sí sabemos que la tribulación dura 7 años, la última semana de Daniel. Y sabemos que en ese tiempo no aparece la iglesia hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, que menciona la batalla del Armagedón. Y nosotros venimos con él. Entonces, deducimos, o se deduce, o ya deducieron los teólogos en la antigüedad, que se mide los eventos del cielo, presentación de la iglesia al estado eterno, al cielo, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, se miden ese tiempo por el tiempo que pasa la tribulación, 7 años. Por eso decimos que esos eventos duran 7 años. No porque haya tiempo en el cielo, sino porque no vuelve a aparecer la iglesia desde el arrebatamiento hasta el final de la tribulación, exactamente 7 años. Aunque si se extiende en el tiempo, es decir, si el anticristo aparece y pasan 3, 4, 5 meses o más tiempo que no lo sabemos, pues todo el tiempo que dure en la tierra, todo ese evento, es lo que va a durar estos eventos en el cielo. Amén. Antonio Jenny me pone, hola, buenas, no lees, hermano. Repito, vuelvo a decir, ya lo dije al inicio del programa, si hay muchas preguntas que no son de tipo escatológico, no podemos perder el tiempo porque hay muchas en cola, ¿vale? Entonces, pues, sintiéndolo mucho, las voy pasando, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Qué función teológica tienen las bodas del Cordero en el programa escatológico? Bien, muy buena pregunta porque va enlazada a todo lo que hemos estado hablando. Las bodas del Cordero simbolizan esa consumación espiritual y eterna entre Cristo y la Iglesia, ¿vale? Y en contraste con las bodas judías antiguas, la novia, dando la representación de la Iglesia, ya ha sido redimida, ya ha sido limpiada y ya ha sido evaluada en el tribunal de Cristo. O sea que esta unión refleja la culminación del pacto de gracia y el antecedente al regreso de Cristo a la iglesia para inaugurar, a la tierra para inaugurar el reino milenial. Por lo tanto, las bodas del Cordero simbolizan esa consumación espiritual eterna. La iglesia ya ha sido redimida, la iglesia ya ha sido recompensada, por lo tanto es la consumación eterna y espiritual entre Cristo y la iglesia. Amén. Agustín Montoya, la escuela dispensacional, es decir, el dispensacionalismo, ¿lo creían los primeros padres ya, los primeros cristianos? No estaba dogmatizado como después se fue dogmatizando, pero sí se veían administraciones tempranas en cómo Dios administraba diferentes tiempos. O por lo menos se veía distinción en cómo Dios iba administrando en diferentes tiempos. Luego se fue argumentando, luego se fue solidificando y se dio origen al dispensacional o al dispensacionalismo. Aunque yo siempre menciono como el sistema dispensacional. Nunca menciono dispensacionalismo. Ahora alguno puede decirme, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Cuando usamos los ismos, el dispensacionalismo, el calvinismo, etcétera, etcétera, ese ismo es malo. Hablamos de dispensacional, podemos entender algo. Hablamos de sistemas así, podemos entenderlo mucho mejor. Cuando se va al ismo, se hace de una manera más magna y empiezan a tener matices un poquito errados. Vamos con una del WhatsApp.
¿Qué argumentos bíblicos refutan una interpretación simbólica del anticristo y del periodo de tribulación? Vale, se ha entendido, ¿no? Decía, ¿qué argumentos bíblicos refutan una interpretación Simbólica del anticristo y del sí. periodo de tribulación. Tradúcela un poco mejor. Vale, la pregunta, por lo que entiendo en la pregunta, hace referencia a que qué argumentos o qué nos enseña la Biblia para aclararnos o cómo se puede interpretar para entender que la Biblia habla del anticristo como una persona literal y no simbólica. Creo que la pregunta va por ahí. Bien, pues cuando hablamos de esto, podemos responder que el dispensacionalismo sostiene se adapta o se acuesta el dispensacionalismo, he dicho que ismo no se dice, pero para poder tener un lenguaje coloquial, se acuesta sobre una hermenéutica literal, gramatical, histórica. O sea, es la forma de interpretar la hermenéutica literal, gramatical, histórica. Literal de Apocalipsis 3, de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y de Daniel capítulo 7. O sea, se usa la interpretación o la hermenéutica literal, gramatical, histórica. Y presenta al anticristo como una persona específica, no como un simbolismo de aspectos, sino como una persona específica y no un sistema. Ahora, aún más, Jesús, él mismo, cuando Jesús habla del futuro, dice abominador, y menciona esa palabra como un individuo, no como un sistema. En Mateo capítulo 24, creo que es el versículo 14 o 15, si no mal recuerdo. O sea, además también los periodos de tiempo que se mencionan como 42 meses, 1260 días, que es lo mismo, 3 años y medio, son cronológicos y específicos, no son simbólicos, porque hablan de 3 años y medio. O sea, se acuesta, o el sistema dispensacional sostiene una hermenéutica literal, gramatical, por eso lo adoptamos. Y entonces se interpreta al anticristo como una persona específica y no como un sistema. Amén. Hay un comentario, Israel, que dice, se llama Antonio, y dice, ¿puedes hacer una oración por mi esposa? Entonces, claro que sí, ¿verdad? Antonio, supongo que se llama Jenny tu mujer porque lo tienes ahí, Antonio Jenny, ¿vale? Entonces ya está aquí anotado, ¿vale? Luego al final del programa el hermano pues va a orar por tu compañera, ¿vale? Y decir a los restos... Recuérdamelo. Sí, yo lo recuerdo, yo lo tengo aquí apuntado. Si alguna persona más quiere que un hermano ore por él, pues que lo diga, que sin problema aquí va a ser anotado y bueno, y se orará, ¿vale? Por las peticiones. Bien. Marcos, llevamos hora y media totalmente de preguntas sin parar. Sí, pues... Estamos un rato más, lo siento por las 200 preguntas que hay, pero créemelo, que ya la cabeza me va a explotar. Y la verdad es que sí. Cuando tú quieras y veas bien, Israel, oye, pues lo cortamos. Un poquito más, intentamos matizar algunas preguntas más y luego hacemos oración por quien lo necesite. Amén. Mira, vamos a acabar aquí con las del WhatsApp, me quedan 2, si no me equivoco, ¿vale? ¿Cómo influye la doctrina del inminente arrebatamiento en la ética cristiana? Bueno, primero hay que especificar qué significa inminente. Inminente es que puede venir en cualquier momento. El arrebatamiento no está sujeto a señales. Las señales son específicas para la segunda venida literal, para inaugurar el reino milenial. Por lo tanto, la inminencia del arrebatamiento es que en cualquier momento Cristo viene. Ahora, ¿cómo influye eso en nuestra ética cristiana, en nuestro modo de vivir cristiano? Simplemente que la inminencia del arrebatamiento a nosotros nos tiene que impulsar a vivir una vida santa, vigilante y activa, que en cualquier momento viene a por nosotros. Saber que Cristo puede venir en cualquier momento tiene que motivarnos a vivir con un propósito, a evitar el pecado, evidentemente, a evangelizar con urgencia y a servir fielmente a Cristo. Eso es como puede influir en nosotros la venida inminente del arrebatamiento. Amén. Te voy a hacer 2 preguntas, te las voy a enlazar, ¿vale? Unas de WhatsApp y otras de aquí del escritorio de TikTok. La del WhatsApp es, ¿qué implicaciones tiene el milenio literal para el cumplimiento de los pactos bíblicos? Y heredera del reino pregunta, ¿qué pasa después del milenio con la tierra? O sea, la pregunta sería, ¿qué implicaciones tiene el milenio literal para el cumplimiento de los pactos bíblicos? ¿Y qué ocurre con la tierra después del milenio? Bien, pues en el escenario escatológico necesario en relación con el milenio, es necesario el cumplimiento final de 3 grandes pactos incondicionales que Dios tiene en el proyecto o que Dios tiene en el trato con la nación de Israel, que es el pacto abrámico, el pacto davídico y el nuevo pacto.
El pacto abrámico habla de una tierra y una nación perpetua que se cumplen en el milenio en la totalidad. Nunca va a estar Israel en su conquista terrenal, geográfica, como estará en el milenio. Se cumplirá el pacto abrámico. También se cumplirá el pacto davídico en su extensión, la promesa del Rey eterno en el trono descendiente de David. Se cumple en Cristo. Cristo cumple también ese pacto davídico en el milenio. Y luego el nuevo pacto, que es la restauración espiritual y nacional de Israel conforme a Jeremías 31. Y estos pactos no se cumplen plenamente en la era de la Iglesia, no se están cumpliendo ahora plenamente, ni tampoco se van a cumplir en el cielo, sino que es un reino terrenal literal de 1000 años, gobernado por Cristo desde Jerusalén, y donde tendrán la mayor expresión y cumplimiento de estos pactos con la nación de Israel en el reino milenial, que es lo prometido en el Antiguo Testamento. Por eso, un inciso, por eso, en su primera venida no entendían por qué venía montado en un pollino, por qué venía a morir en la cruz, por qué venía a ser el siervo sufriente. No unaban las profecías porque entendían y querían que viniese el príncipe en el caballo blanco para inaugurar el reino milenial, porque estaban subyugados por el imperio romano. Por eso no entendían, no cauzaban las dos vertientes de las profecías mesiánicas, el Mesías sufriente y el Mesías rey. Amén. Pablo pregunta, ¿cuándo se celebran esas guerras? Me imagino que serán las que has mencionado antes, de Goz y Magoz, ¿puede ser? En la tribulación. En la tribulación se menciona la guerra del reino del norte que se aúna con el reino de luz, con el reino del sur, forman alianza para conquistar Israel. Eso hace que se mueva el reino del occidente, el anticristo, para luchar contra ellos. El reino del norte es destruido por Dios en los altos del Golán. El reino del sur, Egipto, es destruido por el anticristo. Y luego los reyes del oriente se unen, de alguna manera quieren quitarle ese poder al anticristo de la conquista por el sur de Egipto, o el norte de Egipto, o el norte de África, y luego de una manera satánica, influenciada, se unen diplomáticamente para luchar contra el Señor en la batalla del Armagedón al final de los 7 años de la tribulación. Cuando dices cielo nuevo, tierra nueva, ¿el cielo será en la tierra? Cuando se habla de cielos nuevos y tierra nueva son palabras que hablan de restauración, no de un inicio nuevo. La palabra griega ahí no es algo nuevo, sino algo restaurado, reformado. O sea que estamos hablando de un aspecto, de una forma, de una expresión que es mencionada en el Antiguo Testamento. Pero ese misterio o esa incógnita la vamos a desarrollar cuando hablemos en el milenio. Ya veréis qué cambio de onda le vamos a dar a ese tema. ¿Cuál será el papel de las naciones gentiles después de la tribulación, según Apocalipsis y los profetas? Bien, las naciones gentiles después de la tribulación, cuando pasen por el filtro, por el juicio de las naciones, en los 75 días, los que pasen y serán dejados para entrar al reino, que es la expresión de Mateo 24 y 25, y uno será tomado y otro será dejado, que por mucho tiempo se ha hablado que ese texto mencionaba el arrebatamiento. No, estábamos equivocados. Ese texto no habla de arrebatamiento. Habla de este juicio de las naciones. Mejor dicho, de Israel, del juicio de Israel. Que uno será tomado y otro será dejado. El que es tomado para ser echado al fuego, y el que es dejado para entrar al reino milenial. Y las naciones gentiles son aquellos que, en base al mensaje predicado en la tribulación, manifiesten obras dignas de arrepentimiento. ¿Y cuáles son esas obras dignas o esas obras que nacen en base a creer y a recibir la salvación y el Evangelio? Pues el texto que también menciona Mateo 24 y 25, porque estuve en la cárcel y me vinisteis a ver, porque tuve sed y me disteis agua, estuve desnudo y me vististeis, son aspectos que serán juzgados en el juicio de las naciones. Y cuando las naciones entren, van a tener su hegemonía, van a tener su vida social, van a estar dentro del gobierno milenial de Cristo y van a interactuar conforme Dios ya haya estipulado, Cristo haya estipulado, que la Biblia no nos dice. Por lo tanto, no podemos decir lo que la Biblia no dice. Podemos aproximarnos, podemos dar posibilidades, pero no podemos decir nada de que la Biblia por lo menos no nos enseñe. Eso está velado para ese momento. Muy bien.
Aarón pregunta, ¿es lo mismo gran tribulación que la ira de Dios? A ver, la ira de Dios, dependiendo del contexto, como tú uses esa frase. Ira de Dios se ve en muchos tiempos, en muchos pasajes. Hay pasajes que son escatológicos, que son tribulacionarios, y la ira de Dios hace referencia a los juicios que se derraman en la tribulación. Gran tribulación se menciona a que se magnifica los juicios de Dios o la ira de Dios en la segunda mitad de la tribulación o 3 años y medio finales. Amén. A ver, te voy a pasar una pregunta, Israel, que ya la has respondido antes, pero a lo mejor es una persona que ha entrado un poco más tarde y la ha repetido varias veces, ¿vale? Entonces, le despejamos la duda. Chistes y risas pregunta, ¿habrá salvos en la gran tribulación? Si es así, ¿cómo sería? Sí, habrá salvos en la tribulación porque recibirán el mensaje predicado. Hay una multitud, dice la Biblia, que sube de la tribulación, una multitud que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero, ha recibido el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo. Y dice la Biblia que serán de todo pueblo, tribu, lengua y nación, o sea que hay una multitud muy grande en las naciones. Aunque parece inverosímil, aunque parece mentira, por los juicios y por la gente que muere en la tribulación, pero va a haber así todo, va a haber una multitud muy grande que se salve. O por lo menos eso es lo que la Biblia nos deja entrever. Muy bien. A ver, estoy mirando el chat y ahora las preguntas son casi todas ya muy repetidas. Las del WhatsApp también he saltado algunas porque están también asociadas a las del chat. Entonces, si quieres, Israel, pues vamos terminando, que ya llevas hora y media larga hablando y estarás reventadico, sin beber una gotica de agua ni nada. Tengo aquí un cacao mental, tantas respuestas. No sé si alguna la he respuesto mal, no lo sé, porque no doy. Mira, vamos a pasar esta última, que creo que es una pregunta interesante, ¿vale? Mariano dice, en Mateo 24, del 29 al 31, o sea, capítulo 24, versículos del 29 al 31, explica su venida. Dice, ¿quién son los elegidos? Vale, ¿puedes leer el texto, por favor, para que la gente se entere de a lo que se refiere y no hacer ninguna hipótesis rara? Mateo 24, del 29 al 31. Vamos a ello. Sí, mira, la pericopa arriba dice, la venida del Hijo del Hombre. Amén. Leemos los dos versículos. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo al otro. Me imagino que será este cacho, el que él pregunta, que dice elegidos, dice, y juntará a sus escogidos. Vale. Cuando habla de sus escogidos, estamos entendiendo, primero hay que entender el contexto. El contexto es que Mateo 24 y 25 es exclusivo para Israel. Y está narrando eventos escatológicos. Ahí la señal del Hijo del Hombre es Apocalipsis 19, la culminación de la batalla del Armagedón. Por lo tanto, si usamos el contexto y hacemos una buena hermenéutica de lo que estamos leyendo e interpretando el pasaje anterior y posterior, los elegidos hace referencia al pueblo de Israel, aquellos que han recibido a Cristo en el transcurso de la tribulación. Sus elegidos tienen que ver con ellos. Cuando habla de escogidos, siempre habla y se asocia esa terminología a la casa de Israel, al pueblo de Israel. Nunca se usa esa palabra en relación en su plenitud con la iglesia. Siempre se habla con la casa de Israel. Por lo tanto, habla de la nación de Israel. O en este caso, si queremos hacer un poquito, rizar más el rizo, hacerlo más fino, sus escogidos, aquellos que han recibido a Cristo en el transcurso de los eventos tribulacionarios. Amén. Bueno, pues si te parece, Israel, reviso el chat por si hay alguna petición de oración más, ¿vale? Y ya terminamos. Lo siento a todas las preguntas, pero en hora y media he respondido lo más rápido posible a todas las que he podido. Eso es, se harán más programas de preguntas y respuestas. Incluso un día, Israel, podemos hacer preguntas y respuestas libres, no de un tema específico, tema salteado, de preguntas que quieran, ¿vale? Déjame revisar un momentín. Si alguien más tiene petición de oración.
Nada, tengo 30 mensajes solamente, ¿vale? Por mirar. Sí, Rafa, le estoy respondiendo a este sí. El próximo viernes seguimos con el tema 9, los 75 días de transición. Y vamos a disfrutar en ese tema que es, además, hay aclaraciones bíblicas muy importantes. Bueno, pues parece ser que no... que no hay más peticiones de José Lico oración. GB dice, Israel, dame un versículo bueno para los judaizantes. A los judaizantes es mejor tenerlos al margen, hacerme caso. Bueno, pues nada, Antonio pedía oración por su mujer, Amén. ¿vale? No sabemos lo que le acontece, pero bueno, en general. Bien, voy a hacer una oración en el nombre de Jesús y luego ya pues finalizamos y ya cierras tú, despidiéndote y cerrando en oración. Bueno, Bueno, Señor y Dios eterno, Padre, gracias en esta noche, Señor, por permitirnos este tiempo, Señor, navegando por tu palabra, intentando aclarar dudas de la mejor manera posible y sin irnos, Señor, de tu escritura. Yo te pido que tú bendigas a todos y cada uno que se han conectado en esta noche. Y especialmente quiero pedirte oración, Señor, por la compañera del hermano que exponía su petición y por todas aquellas peticiones ocultas en el corazón que no se han expresado, pero que tú conoces, Señor. Yo te pido que tú vengas solucionando, vengas trayendo sanidad, si es tu propósito y es el deseo, Señor, que tú vengas restaurando, sanando, Señor, bendiciendo, dando capacidad, Señor, en los momentos difíciles, Señor, que vengas trayendo paz en medio de la tormenta, que vengas bendiciendo, que vengas restaurando, que vengas acompañándonos en los momentos difíciles. Tenemos tu promesa, Señor. Si es motivo de enfermedad, yo te pido, Señor, que tu palabra se cumpla, la cual dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Creemos en tu palabra, Señor, y lanzamos tu palabra por fe. Ahora, eso sí, entendemos que tú tienes la última palabra, Señor. Gracias, Señor, en esta noche, Señor, por estas oraciones y peticiones, dejándolo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. amén, gloria a Dios. Bueno, pues despedimos, ¿vale? Ya el programa. Gracias a todos los oyentes que habéis estado ahí. Aleluya. Bueno, Señor, pues muchas gracias, Dios mío, te damos en esta noche porque un día más nos hemos sentido bendecidos. Padre, gracias por tu gloria, por tu presencia, Señor. Y gracias porque entendemos que tú nos prestas estos medios para poder llegar a las vidas, Dios mío, y poder despejar las dudas que hay, Señor. Muchas gracias por todo. Despídenos con tu paz y con tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Decirle a la hermana que ha preguntado que sí, que en el canal, aquí en mi perfil de YouTube, de TikTok, está el canal de YouTube que un amigo que los hermanos me han creado para poder subir contenido. Y están todas las clases grabadas, subiré también este preguntas y respuestas. Y la semana que viene, tema 9, 75 días de transición. Que Dios os bendiga mucho. Bendiciones para todos.